A permitir unos y otros que pare aquí un momento el asunto para saludar a Cristóbal Cano, que es el secretario general de UPA, de la Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos en Andalucía. Buenas tardes, señor Cano. Buenas tardes. Bueno, oíamos ahora mismo desde nuestra redacción decir esas palabras de un diputado portavoz de Podemos, de En Comú Podem, Asens, que decía que España es el mayor estercolero de purines. Yo no sé si en toda esta polémica sienten ustedes que nos estamos contribuyendo a aclarar la realidad o a confundir. Yo creo que son unas palabras desafortunadas desde el inicio, y ni mucho menos estas últimas que comentas, que España es una especie de estercolero de Europa, no se adecuan a la realidad, porque el modelo de macrogranja que ha suscitado toda esta polémica no es ni mucho menos el modelo mayoritario de ganadería que tenemos en nuestro país o en Andalucía. El modelo que tenemos mayoritario es otro tipo de ganadería, basado en la ganadería extensiva, y en el caso de las granjas intensivas, pero también basada en esa economía familiar y no en macrogranjas, que sí son abundantes, pues ya no ni siquiera en Europa, sino en países como Estados Unidos, China o Brasil, que sí tienen un gran problema con las macrogranjas, pero aquí no es así, con lo cual trasladar una idea errónea al conjunto de la sociedad y, lo que es más grave, a terceros países, creo que hace un flaco favor al sector. Entonces, si le entiendo bien, señor Cano, ustedes, porque de hecho UPA siempre ha sido muy crítico con las macrogranjas y esperaba de este gobierno que contribuyera a una gestión dura con respecto a las macrogranjas, ustedes lo que plantean es que ese es un problema, pero que no se da en España. Claro, no en vano nosotros ya en 2018 en Bruselas pedimos la prohibición de las macrogranjas en toda Europa, no solo en España. Pero también es importante señalar que se están dando pasos acertados en este sentido. De hecho, este año pasado, 2021, se abrió un proceso normativo nuevo para las explotaciones de vacuno que limita el número de cabezas de ganado por explotación. También se han revisado legislación relacionada con el porcino o la granja avícola. Y creo que hay que hablar con conocimiento de causa. No puede ser que un Ministerio de Consumo, que creo que tiene que dedicarse, por ejemplo, a que haya un etiquetado claro y transparente de los productos que comemos, de los consumidores, o que se preocupe de la diferencia de precio que paga entre el consumidor y lo que llega al productor, o que las subidas de precios se quedan en la industria, como estamos viendo en el caso del vacuno de leche. Creo que tiene mucho margen de trabajo para suscitar polémicas estériles y que no hacen, como digo, ni mucho menos un favor a un sector tan vulnerable como el sector ganadero y que lo está pasando tan mal. Bueno, España es uno de los grandes exportadores de carnes, está en el top 5 mundial, si no me equivoco. Concretamente Andalucía, por cierto, exactamente qué dimensión tiene el sector? Bueno, el sector en Andalucía es muy potente. Estamos hablando de que son miles de familias, en torno a 45 o 50.000 explotaciones las que tienen un peso importante en nuestro territorio, y eso hay que protegerlo. No podemos ni mucho menos lanzar falsos mensajes, como digo, de un modelo de ganadería mayoritario en nuestra región que es perfectamente sostenible, que cumple con todas las normativas en carácter de bienestar animal, de seguridad alimentaria, y que también contribuye a gestionar el territorio como tenemos múltiples ejemplos. No hay que pensar nada más que, por ejemplo, en la dehesa que tenemos en la Sierra de Córdoba, o que se expande a la Sierra de Sevilla, de Huelva, y eso es ejemplo. También la ganadería en la provincia de Málaga, en Almería, no cabe duda, o en la Sierra de Jaén, ¿no? que son un ejemplo para potenciar y para proteger. Y creo que cuando uno está gobernando, cuando tiene responsabilidad de gobierno, hay que ser muy cauteloso con las declaraciones, porque al final no puedes dar pie a malas interpretaciones, y si realmente detectas un problema, pues lo que tienes que hacer, en este caso como miembro del Consejo de Ministros, es poner solución y no ir a un medio de un país extranjero a sembrar dudas sobre un sector tan importante como el nuestro. O sea, ustedes efectivamente no cuestionan el discurso de las macrogranjas, lo que cuestionan es que haya puesto bajo sospecha la carne española, y que lo haya hecho además en un país que después del Brexit, siendo como era uno de los principales destinos de exportaciones de carne española, pues en fin, se ve ya con muchas dificultades. Es el principal mercado fuera de la Unión Europea de carne española, el Reino Unido, y además hay que tener en cuenta que un medio como The Guardian, pues de vez en cuando le gusta sacar polémicas. Yo me gustaría recordar cómo ese mismo medio hace unos años, si recordáis, sembraba también dudas sobre el sector del aceite de oliva, con las consecuencias que tenía la recolección nocturna
con la muerte de aves, ¿no? Y eso parecía que era general en todo el sector olivarero español y precisamente yo tuve la oportunidad en Bruselas de defender que eso era algo puntual e incluso conseguimos que se prohibiera la recolección nocturna en superintensivo. Pero lo que se dice fuera de nuestras fronteras hay que tener, como digo, mucho tacto, mucha coherencia y mucha prudencia, porque te pueden sacar los colores. En cualquier caso, y por terminar, señor Cano, dentro de lo que podríamos considerar comportamientos en esas macrogranjas y comportamientos inadecuados, en Andalucía, ¿qué relevancia puede tener? Bueno, todo lo que sea poner en jaque un sector tiene una importancia capital. En Andalucía, como digo, estamos asistiendo a un contexto de dificultad para el sector ganadero motivado por el incremento de los costes de producción, especialmente los piensos, que han tenido una subida espectacular en los últimos meses y que está poniendo en jaque la ganadería de nuestra región. Todo eso influye y al final las declaraciones, como digo, en un medio de un país que bueno, no es especialmente amable con España y hay que ser consciente cuando habla uno y con quién de lo que dice y el efecto que puede tener, insisto, hay que ser cauteloso. Le hemos pedido la rectificación, que subraye si es que hay algún tipo de problema que está en el gobierno y que tiene que corregirlo y no decirlo en un medio, pero insistimos, no es ni mucho menos el modelo mayoritario en España o en Andalucía, las macrogranjas que ni siquiera se han establecido aquí como lo pueden haber hecho en otros países y al final es meter en el mismo saco a todo un sector y para eso mejor estarse callado, ¿no? Disculpe, señor Cano, que creo que le he formulado la pregunta de un modo confuso. Lo que le quería preguntar es si en Andalucía, decía que es un modelo minoritario el de las macrogranjas, pero ¿qué porcentaje puede representar dentro del sector? Si es que macrogranjas en sentido estricto no hay una definición en nuestra región ni en España que lo delimite. Para algunas regiones una macrogranja son 400 cabezas de ganado y para otras 2.000. Insisto, no hay ni siquiera un elemento de juicio objetivo para definir una macrogranja. A partir de ahí, por eso decía, eso es todo especular y dar falsa información. Vamos a centrarnos en lo positivo y vamos a centrarnos en promocionar todo lo bueno que tiene el sector ganadero y dejemos a un lado las polémicas estériles. Pues Cristóbal Cano, secretario general de UPA en Andalucía, le agradecemos mucho que nos haya acompañado aquí en Mesa de Análisis. Buenas tardes. Muchas gracias, buenas tardes a vosotros. Bueno, pues